Buenas tardes, mi nombre es Luisa Ardila y mediante este video les voy a socializar sobre el abuso sexual y las emociones, el cual es mi tema del proyecto de aula. Bueno, iniciando este proyecto lo que busca es analizar, conocer e investigar sobre las emociones que se viven durante y después de un abuso sexual. El objetivo es más que todo tener conocimiento de estas emociones, ya que es un tema que no se suele investigar al momento de investigar los hechos o de prestar un apoyo psicológico a la víctima. Considero que es un tema bastante importante, puesto que muchas de las personas que viven un abuso sexual por lo general suele ser en la infancia. Sin embargo, para comprender un poco mejor cómo las emociones influyen en un evento traumático como lo es el abuso sexual, debemos tener un acercamiento hacia qué son las emociones. Las emociones es una experiencia llena de procesos cognitivos en los cuales tenemos varios tipos de emociones. Una de ellas se considera como básica o innata, que es aquella a la que todos reaccionamos de la misma manera bajo las mismas circunstancias. Es decir, se expresa de forma con expresiones faciales universales y son aquellas emociones con las que ya nacemos. Algunas de ellas son el miedo, la ira o la alegría. Sin embargo, al momento de expresar una emoción, hacemos todo un proceso cognitivo de valoración en nuestro cerebro que pasa por la parte racional, que viene siendo la corteza cerebral, la que nos dice qué emoción nos emite la situación que estamos viviendo. Es decir, es todo un proceso racional y cognitivo que tal vez no evidenciamos de forma inmediata, pero que sí sucede en nuestra mente. Sin embargo, cuando atravesamos situaciones adversas que afectan nuestras emociones, ponemos en riesgo nuestro bienestar emocional. En este caso, miraremos de qué forma o qué secuelas deja el abuso sexual en las emociones de sus víctimas. O no podemos reducir el abuso sexual al contacto físico, es decir, al contacto genital, anal o bucal, puesto que también se considera abuso sexual cuando se toma la imagen de una persona y se sexualiza, y más aún cuando se trata de un niño. De hecho, en la primera encuesta nacional realizada en Estados Unidos hacia los adultos, se evidencia que el 27% de las mujeres han vivido experiencias de abuso sexual en la infancia y el 16% de los hombres también. De hecho, según Echebura en su artículo de secuelas en víctimas de abuso sexual, nos expone que por lo menos el 80% de las personas que pasan por un proceso por una situación de abuso sexual padecen secuelas psicológicas bastante graves. Por parte de los niños se vuelven un poco más agresivos, con actitudes como de alejarse de los demás y imponer una imagen de poder, intentando como agredir a otros, mientras que las niñas padecen más como de depresión, son más tímidas y se ocultan más luego de haber vivido una situación de abuso sexual. Asimismo, a largo plazo la persona empieza a experimentar síntomas de ansiedad, de depresión, de aislamiento, de culpabilidad e incluso sentirse asco a sí mismo por lo sucedido. Suelen culpabilizarse de los hechos, sentir asco por sí mismo e incluso llegan a no sentir placer y creer que no merecen amor. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la reacción emocional de cada víctima es completamente diferente. Hay algunas que la expresan de forma negativa, que viene siendo la tristeza, el llanto, la culpa, la vergüenza, mientras que otras víctimas experimentan unas emociones un poco más neutrales o incluso se podría considerar positivas frente a la situación que vivieron. Sin embargo, no existe una forma correcta o incorrecta de reaccionar frente a estas situaciones, ya que todas las emociones son completamente válidas, puesto que todos tenemos realidades y subjetividades completamente diferentes al momento de reaccionar a una misma situación. Es por esto que debemos enfocarnos más en cómo se va a direccionar esas emociones para que no se genere un trauma a largo plazo y asimismo no se genere secuelas psicológicas. Sin embargo, al momento de realizar la entrevista a la persona que pasó por el suceso, se debe estar muy bien preparado con lo que se le va a preguntar. Hay que ser muy cuidadoso para no caer en la revictimización, que es lo que pasa en muchos entornos, ya sean judiciales o más clínicos. En cuanto a los profesionales en psicología, es que no saben cómo preguntarle a la persona sobre los sucesos o sobre cómo se siente sin hacerla sentir revictimizada.
En este caso y en este proyecto se decidió no entrevistar a otra persona que haya vivido estos sucesos, puesto que se considera que todavía no está la preparación necesaria para hablar con la persona sin hacerla sentir revictimizada. Es por esto que ya en cuanto a la metodología entra una experiencia personal, y es que al momento de pasar por un abuso sexual, lo que se llega a sentir es bastante chocante. Digamos que se pasa como por un remolino de emociones o por una montaña rusa de emociones. Simplemente como que no se sabe afrontar la situación, y menos cuando se es un infante, porque no se tiene pleno conocimiento sobre lo que estaba pasando o sobre si eso es normal o no. En muchas ocasiones, en este caso, el proceso lo viví sola porque sentía mucha culpa, porque como que fue que yo salí del colegio sola sin avisarle a mis papás porque salí temprano y me pareció normal. Entonces me empecé a echar la culpa por no haberles avisado, por no haberlos llamado. Y vergüenza tal vez por lo que, no sé, como que sentía que como era mi culpa y eso estaba mal. Simplemente decidí afrontar esa situación sola. Sí, es más difícil cuando la persona no tiene a quien contarle o simplemente no quiere contarle a nadie. Es más difícil el proceso y el momento de afrontarlo. Digamos que caí en una depresión muy fuerte, que fue como en la adolescencia cuando se empieza este proceso, digamos, de exploración sexual. No lo viví como muchas de las amigas que tenía en el colegio, puesto que como que el recuerdo igual estaba, ¿no? Como que lo ignoraba, pero igual ahí estaba. Así que siento que sí es importante como tener un apoyo emocional, tal vez no un profesional si la persona no tiene acceso a este, pero sí un apoyo emocional para liberar todas esas emociones que se llegan a experimentar al momento, digamos, de superar. Considero yo que nunca se supera porque siempre hay algo como que lo revive, lo recuerda, solo que ahora se afronta de forma diferente, ya no es como tan fuerte o tan, no sé cómo decirlo, como triste o chocante, sino que tal vez es una experiencia dolorosa, obviamente, o bueno, en mi caso fue dolorosa, pero siento que ahora la puedo contar con mayor tranquilidad y decir que no tuve la culpa y que tal vez todas esas emociones que viví en ese momento me ayudaron muchísimo. Es por esto que este tema para mí es bastante importante, el que una persona tenga ese apoyo emocional, que tenga acceso a alguien con quien desahogarse, con quien liberar todo ese remolino o esa montaña de emociones que se puede llegar a sentir en una situación de esas, y más aún que le brinde algunas herramientas como para no tener recaídas, porque sí pasa mucho que tal vez ya uno siente que superó el tema, pero tiene una recaída emocional. En conclusión, es bastante importante tener el conocimiento de las emociones, de lo que implica cada una de ellas, de cómo se pueden afrontar, redireccionar o aprender de las emociones, tal vez a, no sé si manejarlas, o más bien saber cómo controlarlas o redireccionarlas al momento de vivir alguna experiencia, ya sea positiva o negativa. Y asimismo, el cómo el bienestar emocional es tan importante y tan poco investigado en la actualidad. En muchas ocasiones las emociones como que quedan en un último plano porque no se consideran importantes. Sin embargo, el no prestarles atención en el momento adecuado puede ser lo que conlleve a un trauma emocional o un trauma psicológico más grave aún todavía. Entonces siento que con el buen manejo, con el saber redireccionar esas emociones positivas y negativas, nos puede ayudar muchísimo a evitar muchos traumas a largo plazo y enfermedades psicológicas.